Este fin no me pertenece todos los derechos a su respectivo creador Curious Kitsune 654 de fanfiction. Capítulo 6. El examen de la marmota. Capítulo 6. Por Leonard III obtener lecciones de música fue más fácil de lo que pensaba Naruto. Aparecía disfrazado de Uchiha, y se enamoraban de sí mismos para mostrarle los alrededores, dejarlo probar varios instrumentos e incluso darle una o dos lecciones complementarias, que generalmente duraban un par de horas decente. Instrucción de calidad. Era repugnante, absolutamente repugnante, favoritismo de la peor clase y, a pesar de todo, una escapatoria muy útil para que el pobre niño la explotara. Y no necesitaba más que una lección gratuita o dos, dado que estaba en un ciclo interminable de días de reciclaje, una lección gratuita se convirtió en un número infinito de ellas. Los profesores de música ni siquiera cuestionaron cuando su habilidad comenzó a aumentar, asumiendo que era el privilegio legítimo del último Uchiha saberlo todo. Bueno, esa era una debilidad útil que también podía explotar de otras formas. Naruto sería el primero en admitir que no tenía artes marciales en absoluto. No tenía estilo, delicadeza y absolutamente ninguna comprensión más allá de la mentalidad de ataca al chico y golpéalo. Diablos, en una de las visitas recientes a la clínica de la familia Inuzuka, ayudando después de haber perdido una apuesta, había tenido una discusión con Kiba por ser débil, donde el usuario de perros le había dicho francamente que no era así. No importa que Naruto conociera al clon de las sombras, porque 1000 veces nada es nada. Y, bueno, con toda honestidad, el rubio no podía negar la veracidad de la declaración de su amigo. ¿Qué se podía esperar después de años de maestros que siempre se arreglaban para enviarlo al director, de turno, limpiando borradores o sacándolo del camino mientras el resto de la clase practicaba sus artes marciales y técnicas de armas? Iruka había puesto fin a eso, pero para entonces el daño ya estaba hecho, y Naruto, al no tener nada de lo básico, había tratado de compensarlo con puro entusiasmo y determinación, como lo había hecho en muchas otras áreas de su vida. Bueno, ahora Naruto sabía mejor que nadie que las agallas y la determinación no compensaban la falta de habilidad real. Y realmente, ya había enviado miles de clones no entrenados contra luchadores entrenados solo para que se evaporaran como pompas de jabón ante el tipo habilidoso. No, todo lo que realmente podía hacer era perder el tiempo de un luchador habilidoso. Incluso con todas sus técnicas ninja básicas completamente dominadas, gracias a Ebisu, todo lo que realmente podía hacer era perder más tiempo del tipo. No representaba ningún peligro para el ninja enemigo con el que luchó, incluso cuando luchó de verdad. Era deprimente, pero otra cosa que Naruto había aprendido era que no podías corregir una situación hasta que aceptabas lo que realmente era, sin importar cuánto no quisieras enfrentarla. Y ser nada más que un saco de boxeo en un campo de batalla era algo que sentía que debía corregirse, y pronto. Recibir un golpe no era una debilidad tan grave para la mayoría de las personas que usaban el Shadow Clone, porque recibir un golpe en combate solía ser algo muy malo. Tener un kunai atascado en tu pecho fue un gran problema, seas o no un clon. Así que la mayoría de los peleadores podrían pasar mucho tiempo antes de recibir un golpe. Habían aprendido a evitarlo. Era parte integral de saber pelear bien. Pero Naruto no sabía cómo pelear en absoluto, no con ningún estilo, de todos modos. Siempre se había lanzado hacia adelante, encogiéndose de hombros ante los golpes y el daño para golpear a su enemigo. No es de extrañar que sus clones no duraran mucho. Así que comenzó un plan de asistir a series de simulacros donde practicaba con algunos estudiantes de la academia mientras estaba bajo un disfraz de transformación mientras les enseñaban técnicas básicas de combate en clases a las que Naruto nunca había sido invitado. Todo lo que tenía que saber era quién estaba enfermo ese día y no se había molestado en decírselo a nadie, incluso si tenía que organizar el día de enfermedad atando a los estudiantes en cuestión él mismo. Primero hizo esto con los estudiantes más pobres en los grados más bajos, de esa manera su propia ignorancia no se destacó en absoluto. Luego, a medida que ganaba cierto grado de competencia, reemplazaba cada vez mejor a los alumnos cada vez más viejos. Después de haber hecho eso lo suficiente como para tener una comprensión decente de los conceptos básicos, usaría disfraces para hacerse pasar por los mejores estudiantes y acercarse a los maestros para una capacitación especial 1 a 1. Le avergonzaba que uno de esos mejores estudiantes fuera Konohamaru. Pero el chico había estado recibiendo instrucción personal con Ebisu durante años. En realidad, en esa nota buscó deliberadamente a Ebisu disfrazado de Konohamaru un par de veces para ayudar a manejar los conceptos básicos, porque si había algo que había aprendido era que Ebisu enseñó los conceptos básicos sin descanso y bien.
Aunque se avergonzó un poco de lo sorprendido y complacido que se puso el Jonin especial de que su alumno premiado Konohamaru estuviera escuchando atentamente por una vez. Esa vergüenza detrás de él, buscó a Iruka como él mismo para un trato similar. Al Chunin le sorprendió lo mucho que había mejorado su antiguo alumno, por lo que Naruto le dijo que había estado buscando lecciones privadas, lo cual, en cierto modo, era cierto. Pero aún así, había mucho que esos dos le enseñarían sin dejar de creer que él era la persona por la que se hacía pasar por, incluso él mismo. Aún así, incluso después de meses en los que había agotado todo lo que la Academia Ninja podía hacer para enseñar sobre peleas armadas y desarmadas, eso solo lo llevó hasta donde debería estar un genin. Oye, estaba a millas por encima de donde había estado antes, y era un genin novato de primer nivel al que terminó personificando al final, el mejor de la academia, así que ahí es donde su nivel de habilidad superó, ya que ahí fue donde había agotado esta oportunidad de instrucción. Pero ese nivel de habilidad todavía no iba a hacer una gran diferencia frente al tipo de cosas contra las que había tenido que luchar. De hecho, solo para ver, probó sus nuevas habilidades en Orochimaru, y la serpiente Sannin ni siquiera notó el cambio. Incluso el cargo de 1000 genin hábiles no lo puso en fase más que los cargos anteriores de 1000 berserkers no calificados. De cualquier manera, los cortaría como hierba. Pero ese no era el punto. No, el objetivo de todo este ejercicio seguía siendo explotar lo que la generosa gente del pueblo le daría a los Uchiha, generalmente sin cuestionar, y estaba contento por la oportunidad de hacerlo. Y, bueno, nadie que fuera capaz de enseñar artes de lucha creería que Sasuke no era ya un genin experto. Entonces, ahora teniendo las habilidades de lucha que un genin adecuado debería, y que Sasuke había estado usando hace meses, Naruto estaba en posición de acercarse a los instructores y pedir entrenamiento. También era repugnante la facilidad con que lo consiguió. Sin embargo, justo cuando estaba en la cúspide del gran éxito, chocó contra una pared y sus esperanzas se derrumbaron sobre él. Porque los realmente buenos instructores notaron algo que los de la academia nunca hicieron. Naruto nunca había internalizado esas lecciones de la forma en que un buen luchador tenía que hacerlo. Pelear era un arte muy físico. Para ser bueno en eso, el propio cuerpo tenía que saber lo que estaba haciendo. Pero debido a las interminables repeticiones, nada físico se quedó con él. No podía acondicionar su cuerpo, ni podía entrenar sus reflejos. Y eso era un problema, porque el cuerpo necesitaba saber qué iba a hacer. Naruto había entrenado su mente hasta que lo hizo, hasta que lo supo muy bien, pero eso no era lo suficientemente bueno. En ese nivel, todavía estaba pensando en lo que tenía que hacer para hacerlo bien. No, para ser bueno en una habilidad física como las artes marciales, se requiere que el cuerpo tenga reflejos condicionados para que la mente no tenga que pensar en cada paso y movimiento a lo largo del camino. Nunca obtendría una velocidad real ni liberaría la mente para pensar tácticamente hasta que los movimientos complejos de las formas reales, las posturas, los puñetazos, los bloqueos, etc., fueran automáticos. Los realmente buenos instructores no lo tocarían hasta que tuviera eso, sin importar quién fuera el rostro y la forma que usara, o cuán perfecto fuera el disfraz. Ellos pudieron decir en el momento en que empezaron a enseñarle que le faltaba ese elemento básico y esencial. E incluso los buenos que se quedaron con él después de ese descubrimiento pensarían solo en cómo enseñárselo. Eso significaba practicar, 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 repetir interminablemente las formas adecuadas. Solo que, en el caso de Naruto, después de un reinicio, sus músculos no recordarían nada de eso. No estaba adolorido ni cansado, pero sus músculos tampoco conservarían el beneficio. Y, lamentablemente, sin eso, era tan bueno como iba a ser, al menos en lo que respecta a las artes de la lucha. No era ni la mitad de bueno de lo que podría haber sido en el mismo nivel de conocimiento, si tan solo hubiera sido capaz de practicar de manera que pudiera entrenar su cuerpo de manera efectiva. De hecho, uno de esos profesores le dijo directamente que sería el doble de bueno de lo que era ahora, usando solo lo que ya sabía, si tan solo su cuerpo lo supiera todo tan bien como su mente. El maestro había estado tratando de alentarlo, el doble de bueno que el mejor estudiante de la academia, a quien había estado personificando para recibir su instrucción últimamente, era casi tan bueno como debería ser un Chunin novato, lo que lo colocaría en el estadio de béisbol de donde quería estar, porque todavía estaba tomando esa prueba. Pero en lugar de animarlo, terminó teniendo el efecto contrario.
Naruto había estado basando tantas esperanzas en su habilidad infinita para lograr, usando repeticiones para mejorar y mejorar, superando todos sus problemas anteriores y convertirse en un mejor ninja, que toparse con una barrera que no podía cruzar, en algo tan básico y fundamental para todos sus objetivos, era difícil no dejarse destrozar. Fue especialmente malo por el hecho de que siempre se había imaginado a sí mismo como un ninja de combate cuerpo a cuerpo, uno que iría directamente allí y se mezclaría con un enemigo, y su estrategia principal y técnica primaria reflejaban esto. Luego, enfrentarse a esto, habiendo alcanzado un techo infranqueable en sus talentos en artes marciales justo cuando comenzaba a sentir que podía ser bueno en eso, y la certeza de que si quería mejorar aún más, tendría que abandonar el progreso en ese camino y reinventarse a sí mismo como un ninja. Fue un golpe aplastante para su autoestima, y mereció Hinata 1 o 2 días seguidos solo para recuperarse del dolor. Aún así, había tenido que llorar un poco antes de poder superarlo y aceptar su nueva discapacidad. Para cuando alcanzó el mismo límite en sus estudios musicales, casi estaba resignado a ello, ya que de alguna manera lo esperaba. Pero todavía me dolía. Así que todavía se tomó una semana libre de cualquier entrenamiento serio para tener unas vacaciones de broma para compensarlo. Afortunadamente, todavía podía aprender técnicas de chakra y poderes ninja, ya que esos no parecían estar heridos por la falta de memoria corporal. Y Naruto tuvo verdaderos problemas para reinventarse. No era que no pudiera pensar en otros tipos de ninjas, sino que siempre había tenido como objetivo ser Hokage, y un ninja de nivel Kage no podía permitirse ninguna debilidad importante. Debilidades como, tener artes marciales de nivel genin. Aún así, no perdió la esperanza de poder mejorarlos eventualmente. Simplemente no iba a suceder durante este ciclo de tiempo. Después de eso, podría seguir adelante con sus planes originales de hacerse pasar por Sasuke para que la gente le enseñe. Tendría que tener más cuidado de no ser atrapado haciéndolo, ya que no quería ser un ninja perdido de nivel Kage. No, está bien, eso sonaba demasiado arriesgado. Tal vez podría de alguna manera arreglar para encontrar a una persona que estuviera dispuesta a enseñarle a pesar de ser un contenedor de demonios. Eso resultaría mejor a largo plazo. Pero eso se estaba distrayendo de sus objetivos inmediatos. Un Hokage tenía que ser fuerte en muchas áreas, y las artes marciales eran solo una. Él podría y lo haría más tarde. Por ahora, había muchas otras debilidades en las que podría estar trabajando para mejorar con las oportunidades disponibles. Por ejemplo, había médicos ninja, ninjas que se centraban en movimientos especiales o poderes secretos, portadores de elementos elementales e incluso especialistas en ilusiones. Lograr que la gente le enseñara movimientos especiales geniales había sido un objetivo desde el principio, y no había resultado mucho. Así que parecía mejor mirar hacia otras áreas, al menos hasta que algo se abriera. Aparte de la técnica básica de clon, Naruto no sabía casi nada sobre ilusiones, excepto lo que Ebisu había dicho acerca de que su transformación no tenía las mismas vulnerabilidades. Sabía que requerían poder, algo que tenía mucho, imaginación, otra área en la que estaba dotado, y habilidad. Bueno, del lote, la única área en la que aún no estaba bien provisto era la habilidad, y eso podía remediarse. Lo único ahora eran algunas instrucciones a seguir, y podía empezar. Y, dio la casualidad de que una de esas personas con las que el Hokage lo enviaba regularmente para aprender era Kurenai, que era un especialista en ilusiones. Sintiéndose animado por esta nueva esperanza, Naruto saltó de la cama y se fue a ver a Kurenai. Y sosteniendo una carta del Hokage en sus manos, la maestra de la ilusión estaba hablando con un tono de voz algo resignado. El problema, Uzumaki, es que no todos pueden aprender a usar ilusiones, ciertamente no las de rango superior. Necesitas una buena imaginación, que estoy seguro de que tienes, pero también un buen control de los chakras, de lo cual estoy seguro no lo haces. El niño respiró hondo y respondió razonablemente. ¿Estás seguro de que no puedes hacerme alguna prueba? Tengo el clon básico completamente dominado y sin el uso de sellos. Estoy dispuesto a trabajar duro, dijo. Juro. El jonin suspiró. Odiaba darles malas noticias a los niños, pero este prácticamente lo pedía. Está bien, enséñame tu clon. Él lo hizo y ella quedó impresionada. Apareció antes de que ella hubiera terminado de preguntar y el niño no había usado ningún sello de mano para hacerlo. La más pequeña voluta de humo era el único signo de su aparición, y sin eso habría sospechado que el niño ya había escondido un clon en una esquina esperando a que ella preguntara antes de sacarlo. Estoy impresionado. Ella asintió con la cabeza. Ese es el mejor clon que he encontrado.
El problema es que todas las otras ilusiones son al menos un rango más alto. ¿Qué tan bueno es tu control de chakra, en realidad? Por encima del promedio. Le dijo con seriedad, dejando de lado la parte apenas que Ebisu había agregado cuando le había dicho su calificación, porque cuando lo hiciera ella lo rechazaría basándose en eso. Por supuesto, él había tenido el control más bajo posible antes de todo el asunto del bucle de tiempo, y como ella no sabía sobre los bucles, pero había oído hablar de su control abismal a través de la parra Jonin, no lo creería, pensando que solo estaba tratando de ponerle mantequilla. Muéstrame, le dijo directamente. ¿Cómo? Le rogó, y cuando ella comenzó a mirarlo de reojo, él soltó. ¿El ejercicio de flotación de hojas? Claro. No hay problema. También puedo caminar por la pared y el agua, si quieres. Claramente dudosa, ella le hizo un gesto para que continuara, por lo que sacó una hoja nueva de su bolsa antes de hacer que se cerniera sobre su frente, donde la sostuvo con solo pequeños giros o tambaleos. Fue bueno, pero no lo suficientemente bueno. Kurenai estaba un poco sorprendido. Tenías razón. Tienes un control de chakra por encima del promedio, aunque sea apenas. Ella no lo vio ocultar su mueca de dolor cuando se puso de pie. Pero cuando dije buen control lo decía en serio. Lo siento, Uzumaki, pero realmente necesito un estudiante para tener un buen control, o simplemente estaría perdiendo el tiempo. ¿Perder una hora? ¿Solo una hora? Él le suplicó de nuevo, esta vez juntando sus manos y cayendo de rodillas, haciendo que el Jonin se sintiera terrible por eso mientras ella sacudía la cabeza y se iba, dejando a Naruto solo. El niño suspiró, abandonando su pose y sintiéndose deprimido. Esta conversación había sido el producto de numerosas repeticiones en las que había estado tratando de convencerla y aprendiendo a interpretar sus reacciones para obtener la mejor de las oportunidades posibles. Ni siquiera mostrarle su transformación única ayudó, ya que pudo identificarlo como no una ilusión desde el principio, y solo lo calificaría en función de las ilusiones, o un mejor control de los chakras que él. Él había pedido menos tiempo antes, pero la maestra de la ilusión le había dicho que no podía dar una lección completa en menos de una hora. Entonces, tal vez las ilusiones tendrían que esperar un tiempo. También había, reflexionó, focas. Y uno de los más grandes maestros conocidos de esa especialidad estaba en Konoha en este momento, espiando en las casas de baños. Pero como Jiraiya no le enseñaría nada más, dudaba que le enseñara eso. Suspiró. De vuelta a Ebisu para tener más control de chakra, pensó. Como todavía era temprano en el día, y había aprobado el examen escrito, las únicas veces que recibió una nota para ver al maestro de Hinata del Hokage fue cuando pasó el examen escrito, serían otros 2 días. Esperar antes de que pudiera volver a ver al Jonin especial si seguía el horario ordinario. No queriendo demorar tanto, Naruto falsificó una nota para Ebisu del Hokage. Lo había visto con suficiente frecuencia como para poder copiarlo con los ojos cerrados. Sería atrapado más tarde, sin ninguno de los sellos de seguridad adecuados, pero podría tener copias no funcionales escritas, y para cuando lo detectaran, ya se habría reiniciado de todos modos. Y Naruto se había estado reuniendo con Ebisu con mucha menos frecuencia últimamente. No era que no quisiera saber qué tenía que enseñarle el Jonin especial, sino que la mayoría de las cosas que enseñaba eran las que ya había aprendido. Los mismos consejos y ejercicios para perfeccionar una técnica eran a menudo los mismos que él le había enseñado para perfeccionar otra. Entonces, realmente, no tenía que visitarlo con tanta frecuencia para obtener el mismo valor. Lo que Naruto haría era practicar por su cuenta durante las horas normales de su horario diario mientras estaba ocupado haciendo otras cosas, revisando periódicamente con el especialista en enseñanza para asegurarse de que estaba en el camino correcto. Pero en realidad, se había vuelto lo suficientemente bueno enseñándose a sí mismo que rara vez el Jonin especial tenía algo que decir que contradijera lo que ya había estado haciendo. Por lo tanto, ahorró tiempo y fue menos frustrante realizar los ejercicios y simulacros y todo eso para perfeccionar sus técnicas por su cuenta. Aún así, era una rutina vieja y cansada, aparecer y seguir los movimientos de las pruebas que le dio Ebisu, girando de un lado a otro, levantando una pierna y asumiendo posturas de artes marciales, que ahora estaban sustancialmente mejoradas con respecto a lo que lo había hecho originalmente, pero eso solo sirvió para recordarle esa barrera que no podía cruzar, y lo irritó aún más. Muy bien, dime qué técnicas ya conoces. Naruto suspiró, comenzando de nuevo la letanía. Mis 3 básicos están completamente dominados, sin focas y casi sin rastro. Body Flicker también.
También conozco el clon de sombras, y 2 técnicas de distracción únicas de mi propia invención, pero tú ya las conoces, terminó el chico con una sonrisa. Ebisu tosió y se ajustó las gafas, intentando dominar un leve rubor. Si bien, Naruto sonrió, esa burla era intencional y, a menudo, lo había salvado de una hora de pruebas cuando su maestro le hizo probar esas afirmaciones. También le salvó de tener que revelar que su transformación era una variante sólida de rango S en lugar de la ilusoria habitual. Aparentemente decidiendo algo, el maestro sacó casualmente un pergamino de su bolsa y se lo arrojó. Aquí, ese es un tratado sobre consejos elementales básicos y ejercicios de control de chakras. ¿Por qué no lo practicas por un tiempo? Mientras el Jonin especial se alejaba, dejándolo, la cara de Naruto estaba arrugada por la agonía y sus puños estaban apretados con fuerza sobre el pergamino. ¿Quieres decir que este tipo tuvo eso con él todo el tiempo? Fue todo lo que pudo hacer para no seguir a Ebisu y golpear al tipo. Dominando su ira, el chico se sentó a memorizar ese pergamino, no solo a leerlo, sino a memorizar completamente el contenido para no tener que hacer toda la rutina con Ebisu para volver a verlo. Su memoria había mejorado sustancialmente por su tiempo atascado en todos estos días repetidos, y había mejorado más rápido una vez que había desbloqueado algo de su poder mental después de haber comenzado a leer realmente. Pero, bendita sea la biblioteca, había algunos libros sobre cómo mejorar la memoria. Después de todo, era una aldea shinobi, y a menudo tenían la necesidad de recordar cosas sin escribirlas. Así que se puso a trabajar memorizando ese pergamino, y se llamaría a sí mismo terminado solo una vez que pudiera copiarlo a mano de memoria. Después de eso, comenzaría a trabajar en las cosas que describía. Se quedó dormido en el bosque mientras aún estudiaba ese pergamino. Y por segunda vez en su vida, Naruto abrió los ojos a una persona inclinada sobre él, después de haber dormido toda la noche en un bosque, exhausto por tanto entrenamiento. Hola, sabes que no es seguro estar aquí toda la noche. Hay osos y cosas en estos bosques. Gruñendo, Naruto se sentó, mirando quién se había dirigido a él. Tenten, ¿verdad? ¿En el mismo equipo que Neji y Rock Lee? La niña se sorprendió. ¿Sí? ¿Cómo lo supiste? Me aseguro de aprender sobre los que me rodean, en particular los que podrían ser más fuertes que yo. Es una buena estrategia ninja. Saludó alegremente. La niña se rió, inclinando la cabeza para decir, lo siento, pero no te ves como una ninja muy buena, con esa hierba y hojas en tu cabello. Con mucho tacto, no dijo que su reputación de último muerto fuera bien conocida en todo el pueblo, difundida por la gente que se jactaba de deleitarse por lo débil que era. Está bien, él también lo sabía. Pensé que el objetivo de ser un ninja era el engaño, replicó el chico con una amplia y amistosa sonrisa, pasando los dedos por su cabello para sacar las hojas. La niña lo pensó y admitió. Está bien, ¿qué sabes de mí? El chico se encogió de hombros y se quedó allí sentado, pensando. Bueno, obviamente sé sobre tu equipo y el instructor Jonin, pero eso no es tanto sobre ti, ¿verdad? Pasas mucho tiempo con Neji y entrenas junto a él porque ninguno de los dos quiere entrenar al ritmo que lee, o tu instructor te especializas en armamento, y tu maestro dice que puedes acertar una diana 100 de 100 veces. La mayoría de tus armas las invocas de los pergaminos que llevas contigo, y tu técnica más poderosa son tus Rising Wind Dragons, donde saltas alto convocando docenas de armas de los pergaminos que lanzas en un bombardeo realmente rápido a tu objetivo. A estas alturas, la genin femenina estaba sorprendida. Ese niño realmente sabía algunas cosas sobre ella. Pero Naruto no había terminado. Se estaba rascando la cabeza. Algunas chicas de la ciudad dicen que estás enamorado de Neji, pero no creen que él te lo devuelva. ¿Quieres demostrar que las ninjas femeninas pueden ser tan fuertes como los hombres, y admiras a Tsunade, la Slug Sanin? Wow. Realmente sí sabes mucho sobre mí. La chica estaba impresionada y se esforzaba por ocultar tanto su sonrojo por el enamoramiento como su decepción de que sus compañeros sintieran que no estaba llegando al chico Hyuga. Al leer su rostro con pericia, Naruto se sintió un poco avergonzado y trató de suavizar el golpe. No te preocupes demasiado por lo de Neji. El tipo puede ser un poco molesto, pero él mismo es muy infeliz. La familia Hyuga tiene esta gran cosa en la que la casa principal son los gobernantes de la casa sucursal, a quienes tratan como esclavos. Incluso les pusieron una marca en la frente, un sello que puede matarlos si desobedecen. El padre de Neji era el gemelo del jefe del clan, pero como nació unos segundos después, se quedó atrapado en la casa sucursal. Hinata porque no cree que sea lo suficientemente fuerte para estar en la casa principal.
y luego sacrificaron a su padre para salvar la vida de su gemelo, que es su padre. Así que, sí, tiene problemas. Trató de terminar con una risa alegre, pero salió sonando nervioso. Los ojos de Tenten estaban muy abiertos. ¿Cómo supo todo esto? Había sido compañera de equipo de Neji durante más de un año y nunca había escuchado nada de esto. Estoy, un poco saliendo con Hinata en este momento, concluyó Naruto sin convicción para cubrir la pregunta que podía ver en sus ojos. Todo el asunto la molesta. Al concluir que tenía que estar en lo cierto, las chicas eran más comunicativas que los chicos, la chica se relajó y luego cambió de tema. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí solo? Feliz de volver a un tema seguro, y decidiendo que incluso podía decir la verdad, Naruto levantó el pergamino que había estado estudiando. Oh, entrenar para ser un mejor ninja. No tengo muchas técnicas, y se suponía que esto me ayudaría. Creo que me cansé tanto de leerlo que me quedé dormido. Jejeje. Ella le sonrió. ¿Y notas del autor? Oh. Un melodrama. Bueno, en realidad no. La escena se dividió porque alcancé el límite de palabras que había establecido para estos capítulos. Pero este es un buen lugar, si tuviera que abandonar esta historia para siempre, dejarlos a todos mordiéndose las uñas hasta el fin de los tiempos. Bueno, está bien, no soy tan cruel. Capítulo 7. El examen de la marmota. Capítulo 7 por Leonard III. Tenten resultó ser una gran cantidad de información sobre técnicas útiles que nadie le había enseñado al paria de la aldea. Como Naruto, ella no tenía muchos poderes ninja especiales, pero tenía su técnica característica de sellos de almacenamiento. Como Naruto, la chica era una especie de experta en combate, aunque a distancia en lugar de cuerpo a cuerpo. Y, también como Naruto, el único poder que tenía la hacía más eficaz en su especialidad. Pero cuando envió Spam a una batalla con clones para aumentar su efectividad, ella usó sellos de almacenamiento en pergaminos para llevar mucho más armamento del que de otra manera podría levantar, mucho menos control. Pero ambos eran multiplicadores de combate, lo que los hacía mejores en lo que ya podían hacer. Lanzó más golpes y ella arrojó más armas gracias a sus técnicas características. Y, sin embargo, era uno de esos tipos de situaciones en las que cada uno podía sumarse al otro. Oye, Tenten. ¿Qué tal si nos enseñamos nuestros movimientos? ¿Quieres decir, te mostraré el mío si me muestras el tuyo? Se rió. Algo así. Apartó la mirada, avergonzado. Simplemente me llamó la atención, ¿sabes? Cómo mi técnica y la tuya podrían sumarse entre sí, porque un clon de sombra también puede lanzar un montón de armas. Así que, en cierto modo, ambos obtendríamos lo mejor de cada uno de ellos. Si sumamos nuestras técnicas. Sí, eso tiene sentido, estuvo de acuerdo. Estupendo. Él estuvo de acuerdo, luego con un golpe de humo después de formar un sello de mano, apareció un clon de él y comenzó a escribir. Haré que escriba la técnica del clon de sombras para que puedas estudiarla a tu gusto. Ahora vete. Ok, la chica parpadeó. Supongo que funciona. El chico se encogió de hombros. Bueno, me tomó un par de horas aprender Shadow Clone y me dicen que soy excepcionalmente rápido, que la mayoría toma semanas. Estaré encantado de ayudarte a estudiarlo más tarde, pero creo que necesitarás algo de tiempo. Para revisarlo. Ok. Gorjeó mucho más feliz. Así que comencemos. ¿Tienes un pergamino en blanco? Podemos usar la parte trasera de este. Está en blanco. Levantó el pergamino de Ebisu. Eso funciona. Ella se rió y empezaron. Naruto siempre había tenido una curva de aprendizaje excepcionalmente rápida una vez que alguien realmente le enseñaba algo, y Tenten era una buena maestra. Pronto dominó los conceptos básicos, ni siquiera necesitó una repetición para llegar tan lejos. De hecho, no habían usado toda la mañana antes de que comenzara la prueba. Y eso elevó sus técnicas ninja de 5 a 6, aunque los sellos estaban en una categoría especial que la gente no solía mencionar cuando contaban movimientos especiales. Aún así, eso no lo hizo menos feliz de tenerlo. Y de la forma en que Tenten lo explicó, los sellos de almacenamiento también fueron enormemente útiles. Podrías llevar equipo y suministros para acampar en misiones largas, repuestos para tu equipo normal, como ropa limpia, e incluso comida caliente, todo sin agobiarte ni perder velocidad. Hizo que la mayoría de los peores aspectos de estar en asignaciones largas casi no fueran difíciles en absoluto. A su manera, fue tan útil como poder crear 1.000.000 de copias de ti mismo. Una de esas cosas multiplicadoras de fuerza. Solo que, dado que cada uno dio beneficios de una manera diferente, las bonificaciones se acumularon.
Y, en poco menos de una hora, Naruto lo estaba haciendo lo suficientemente bien como para salir adelante. Ahora que conocía la diferencia entre una actuación burda y una técnica refinada, no se llamaría a sí mismo un experto en sellos de almacenamiento, y Tenten ciertamente lo era. Pero ella le enseñó lo suficientemente bien como para arreglárselas. Leer juntos y discutir el pergamino de Shadow Clone que le había hecho le llevó otros 10 minutos, antes de que ella aceptara que no estaba lista para intentarlo todavía, ya que parecía bastante difícil. Sin embargo, todavía tenían mucho tiempo en lo que ella había asignado para su horario de entrenamiento matutino, así que él se unió a ella para eso y comenzó a aprender a lanzar armas de manera efectiva. Cubrieron solo un poquito de eso en la academia, lo suficiente para que comiences, de verdad. Además, se quedaron principalmente con el kunai, esa herramienta ninja de uso múltiple, aparentemente pensando que cualquiera que quisiera saber más podría aprender por su cuenta. Tenten lo había hecho. Esa chica podía arrojar cualquier cosa, incluso cosas que normalmente no podían emplearse eficazmente como armas arrojadizas, como hoces y espadas largas. Ella le enseñó mucho, alegre todo el tiempo, pero Naruto tenía un largo camino por recorrer antes de ser tan bueno, y probablemente nunca podría ser tan bueno dados los límites de memoria muscular bajo los que tenía que trabajar. Aún así, podría llegar a algún lugar en esa habilidad, y tenía la intención de hacerlo. Incluso si solo pudiera tener lo básico, eso seguiría siendo útil. Después de todo, solo podía apiñar tantos clones en un rango de golpe alrededor de un objetivo a la vez, pero si retrocedían y lanzaban armas, bueno, podrían hacer más. Así que se aseguró de saber cómo entrenar más en esto por sí mismo antes de que siguieran adelante. Incluso dejó caer pistas de que una persona podía manejar armas con cables, y eso sonaba fascinante. Después de todo, se podían hacer una serie de cosas muy mortales con cables, el truco consistía en hacer que un oponente se metiera en ellos. Pero si los cables se entregaran solos, unido a las armas, doble bonificación. Tendría que aprender más sobre eso. De hecho, acababa de encontrar una nueva especialidad que quería estudiar. Y, lo que es más, parecía ansiosa por enseñarle, casi sorprendida de que alguien valorara su habilidad lo suficiente como para querer aprenderla. Que cualquier chica con tanto talento pudiera tener problemas de confianza lo asombraba, pero ya no lo sorprendía. Mira a Hinata. La chica más adorable y agradable de su clase, y casi ignorada por todos. Deseó poder decir que él no tenía la misma culpa por eso. Oye, Naruto. Tenten preguntó mientras se alejaban después del entrenamiento. ¿Sí? Dirigió su atención a la chica a la que rápidamente se estaba encariñando. Tampoco lo habían tratado con decencia, y mucho menos compartido sus técnicas con él tan fácilmente, que sabía que pasaría mucho tiempo con ella en el futuro. Lástima que ella no lo recordara. ¿Esa cosa de sello que los Hyuga pusieron en los miembros de la sucursal? Ella preguntó. ¿Cuando uno de ellos se casa, se lo ponen a sus esposas? No lo sé, respondió el chico con sinceridad. Podrían, pero tendría que averiguarlo para estar seguro. ¿Podrías? Es un poco importante para mí. Claro. Sé que se lo pusieron a los niños pequeños. Creo que Neji consiguió el suyo cuando tenía unos 4, o 6, más o menos. Tenten frunció el ceño ante la idea de que alguien le hiciera eso a los niños. De ninguna manera alguien iba a esclavizar a sus hijos. Pero, maldita sea. Si Neji era un esclavo, entonces Neji no podía evitar que le hicieran eso a sus hijos. Lo que significaba que, si no quería que les pasara a sus hijos, no podía casarse con Neji. Tenten suspiró, renunciando a ese sueño. Y también dolía. Entonces ella se animó. Dime. ¿Quieres volver a mi casa? Tienes que comer algo antes de que vayamos al área de entrenamiento 44 más tarde hoy, y siento que te debo una por toda esta información. Seguro. Estuvo de acuerdo, luego se puso serio al instante al pensar en la prueba. Oh, ¿y Tenten? ¿Sobre nuestra prueba? Es una misión de supervivencia de una semana dentro de un bosque donde todos los genin están tratando de matarse entre sí. Cada equipo comienza con la mitad del requisito de la misión, y tú tienes que conseguir la otra. De algún otro equipo. No hay restricciones. Habrá muchas muertes. Al menos la mitad de los que ingresen van a fallar, y la mayoría de los que fallan probablemente morirán. Su rostro se endureció. Eran datos tácticos duros, invaluables en términos ninja. Gracias, Naruto. Pero hay más. Advirtió. Los equipos de Sandance Sound son particularmente mortales. Ambos tienen ataques que nunca has visto antes.
Los chicos de Sauna a los que probablemente podrías enfrentarte si todo tu equipo los golpea fuerte y rápido, pero no son genin ordinario. El equipo Sand se estremeció. Te matarán. He visto a Gaara, el líder del equipo Sand, pelear, y podría derrotar a Lee incluso si hubiera abierto todas las puertas celestiales que pudiera. Más cerca del rango Kage. Ni siquiera Neji tendría una oportunidad. A estas alturas, la chica había terminado de sorprenderse de que tuviera tal información sobre su equipo. Parecía que tenía razón, había estado disfrazando su habilidad y reuniendo información en secreto. Entonces ella era toda ninja cuando preguntó, ¿qué hace él? Él anima la arena. Sé que no parece mucho, pero puede mover algunas toneladas de esas cosas como si fueran parte de él, alcanzando y agarrando, aplastando y matando. Si te toca, se acabó. También forma un escudo a su alrededor. Tus armas serían inútiles. Ni siquiera los mejores golpes de Lee podrían penetrar todo el camino. Y la chica de ese equipo también es una mala noticia para ti. Es una amante del viento y tiene la capacidad de golpear cosas voladoras. Fuera del aire, cosas como armas arrojadizas. Podría apagar incluso a tus dragones gemelos en ascenso. Si tienes que luchar contra ella, hazlo de otra manera que no sea tirando cosas. Ella asintió con la cabeza, absorbiendo el informe táctico y analizándolo ya. ¿Y el tercero? Kankuro, respondió. Un usuario de títeres. La estrategia básica es esconderse y dejar que su títere haga todas las peleas. Sería una amenaza mucho menor si pudieras saber quién era él y cuál era su títere, pero es un experto en hacerlo difícil. Es fuerte y tiene armas incorporadas, y puede recibir una paliza terrible. Sin embargo, si pudieras luchar contra el tipo mismo, no estaría tan mal. Lo mejor sería golpearlo por sorpresa antes de que lo despliegue. Pero teniendo en cuenta el resto de su equipo, evitaría el combate por completo. Es excelente para lanzar retrasos y distracciones a la gente, y los otros dos acabarían contigo. La chica es casi imbatible a distancia, y Gaara es un suicidio para enfrentarse de cerca. Rangos medios. Juntos, su equipo no tiene ninguna debilidad explotable. De nuevo ella asintió. Oye, Naruto. ¿Te importa si te dejo en mi casa mientras hago algunos recados? Puedes lavarte, y volveré para traerte el desayuno que prometí, solo tengo algunas cosas que hacer. Primero. Claro. No hay problema. Gorjeó alegremente. Ambos sabían que ella saldría corriendo para avisar a su equipo. Lo que él no sabía era que ella tenía la memoria lo suficientemente aguda como para repetirlo palabra por palabra, incluso completo con inflexión tonal. Se había entrenado para estar en infiltración una vez, brevemente, antes de que le dijeran que las infiltradas por lo general tenían que dormir con sus marcas. Pero una de las habilidades de un infiltrado era conocer trucos de memoria como ese, y los había conseguido. Naruto no fue el único en usar esas técnicas de memoria que enseñan los libros en la biblioteca. Era una aldea shinobi, y había muchos interesados en recordar cosas sin escribirlas. Por supuesto, en la forma perversa de las cosas, ella le diría a su equipo y le iría a decirle a Sakura, quien le diría a Sasuke, pero solo después de preguntarle a Ino si lo había escuchado, e Ino le diría a su equipo, mientras que Neji se sentiría obligado. Para informar a la casa principal, quien instruiría a Hinata, quien le diría a su equipo, y así los rumores se esparcirían como la pólvora por Konoha prácticamente palabra por palabra, hasta que en la reunión fuera del bosque de la muerte cada genin de Konoha, y algunos de otras aldeas que habían mantenido un oído en el suelo, estaba equipado para una estadía prolongada en un terreno salvaje, llevando armas adicionales y, en algunos casos, armaduras. Muchos llevarían una forma escrita de la advertencia de Naruto que alguien había copiado en papel y distribuido, algunos incluso cayendo en otras manos. También hubo una gran brecha entre los equipos de Sauni Sand, y la gente miró al trío Sand con respetuosa hostilidad por el rabillo del ojo. Los pocos que aún no sabían lo que sucedía lo notaron y preguntaron, por lo que se les susurró, y el círculo alrededor del equipo de Sand se hizo más amplio. Algunos detalles no habían circulado. Entonces, en lugar de que Gaara pudiera derribar a Lee, incluso si hubiera abierto todas las puertas celestiales, se transmitió cómo podría derrotar a un Jonin, fácilmente, mientras que la parte de Neji simplemente se eliminó. Aún así, era un mensaje eficaz y la gente ya estaba tramando estrategias de evasión. Ellos eran ninjas. Si algo era demasiado difícil de luchar, lo esquivaba como cualquier otro obstáculo para su misión. Y tengo que encontrar a Gaara. Debo crecer derrotando a oponentes fuertes. ¿Sabes que todos sus poderes se basan en un linaje, no es así? Preguntó Naruto, perturbado por este cambio.
No hay nada allí que puedas copiar. Lo he visto, se queda ahí parado mientras su arena se mueve y mata gente. ¿Lo has visto? Preguntó Sakura, incrédula. Ya, Naruto se encogió de hombros. Era como Aku y sus espejos de hielo, solo que 1000 veces peor. Ese tipo de Gaara se divierte matando. Por lo que he escuchado, incluso su propia aldea está aterrorizada de él, y eso incluye a sus hermanos, que forman su equipo. A ese tipo le gusta matar de la misma manera que a ti te gusta Sasuke. Define todo su ser. Nuestro Hokage puede que ni siquiera sea capaz de derrotar a ese tipo. En realidad, Sakura, al menos, estaba asustada. Sasuke no lo estaba. He leído los informes y no les creo. Es solo un genin. Con mi Sharingan podría destruirlo. Naruto dejó escapar un largo suspiro y puso los ojos en blanco. Es tu funeral. Y encontrar el equipo de Gaara fue fácil. Si Naruto no hubiera transformado a los clones siguiendo a todos los equipos, no lo habría hecho ahora. El que seguía al genin de la hierba, a los que Orochimaru y sus compinches habían reemplazado, murieron como de costumbre, pero en el esfuerzo continuo por rastrearlo, siempre había otro colocado justo donde el último lo había perdido. Tenía que haber algo que el Sannin pudiera sentir sobre ellos, porque nunca dejaba de notar a uno de sus clones por mucho tiempo. Y cambiaría de rumbo para evadir a los emplazados. Él era, reflexionó Naruto, un maestro en esto. Un bastardo malvado, sádico y de aspecto enfermo, pero también un maestro ninja. Aún así, de todas las cosas que Gaara era, hiperconsciente de su entorno, no era. El equipo de Sand ni siquiera estaba particularmente en guardia, entrando como una manada de leones en un festival de ovejas. Tenían buenas razones para hacerlo, la comparación era acertada. Ningún equipo del que Naruto estaba al tanto, bueno, excepto el Sannin, pero no contaba, podía presentarles una amenaza creíble. Lo inusual fue que esta vez los otros equipos parecían ser conscientes de eso y se estaban apartando de sus horarios habituales para evitar al equipo de arena cuando y donde quiera que hicieran contacto. Esto estaba empezando a frustrar a Gaara sin fin. Quería muerte y sangre, y con chicle lo iba a conseguir. Afortunadamente para el insomnio homicida y sus dos hermanos cada vez más nerviosos, que habían comenzado a temer, y con razón. Que Gaara pudiera volverse contra ellos solo para saciar un poco su sed de sangre, Sasuke era lo suficientemente tonto ególatra que realmente pensó podía vencerlos, a pesar de todos los testimonios en contra. No, en la mente de Sasuke no había otra forma de vida ni la mitad de buena que un Uchiha. Entonces, siendo naturalmente superior a todas las demás criaturas, iba a derrotar a sus mejores e impresionarlos a todos. Solo para mostrárselos. Una forma suicida de egomanía, ya que antes había habido muchos Uchihas muertos en batalla contra esas mismas criaturas menores. Después de todo, había habido un clan completo de ellos en un momento dado, y nunca uno de ellos había sido Hokage, o llamado el mejor ninja de la aldea. El Sharingan tenía debilidades, una de las cuales parecía ser la costumbre de quienes la tenían de sobreestimarse a sí mismos. El mismo Sasuke había estado tan paralizado por la intención asesina por parte de Zabuza que había estado listo para suicidarse en el acto hasta que Kakashi lo tranquilizó. Pero eso no detuvo su arrogancia ahora. Era como si ya ni siquiera pudiera recordar ese evento. Y lo que empeoró las cosas, los sentimientos de superioridad e invencibilidad innatas de Sasuke solo fueron superados por los sentimientos de Sakura sobre el mismo tema, es decir, que su enamoramiento era superior a todas las demás criaturas e invencible. Entre los dos crearon una ilusión muy peligrosa, que llevó muy rápidamente al equipo 7 de pie a un lado de un claro, con los hermanos de arena al otro. Y Gaara no había matado a nada en todo el día. Se sentía retrasado. Su tono era muy bajo y sereno, una señal de peligro para todos los que lo conocían, cuando el contenedor de la bestia de una cola dijo: «Estás aquí para validar mi existencia». Naruto puso los ojos en blanco cuando Sasuke se acercó para posar y presumir: «Soy Sasuke Uchiha. No me importa nada tu existencia». Sasuke le lanzó una dura mirada por encima del hombro a Naruto, a quien había escuchado susurrar: «Nunca se dijeron palabras más verdaderas». Volviéndose para enfrentar al equipo de Sand, esta vez con un ceño más profundo en su rostro, el Uchiha se jactó: «Voy a derrotarte y reclamar lo que es mío por derecho. Como Chunin de Konoha tendré más poder para derrotar a mi hermano, y luego reviviré a mi clan. Ve, Sasuke». Sakura saltó arriba y abajo 2 veces, animando. «Hoy. Temari». Naruto gritó con las manos ahuecadas. «¿Quieres hacerte a un lado y hablar conmigo mientras tu hermano mata a mi compañero de equipo?»
Sabes que Gaara va a ganar, así que no tengo ningún sentido en pelear contigo, ya que mi equipo será descalificado de todos modos. ¿Qué dices? Naruto. Sakura trató de golpearlo en la cabeza, solo para que el rubio esquivara su intento, riendo. Sasuke lo miraba con disgusto, mientras que el equipo de Sand no sabía qué decir. Naruto ya estaba saltando una distancia significativa hacia un lado, sacando el juego de comedor que había hecho para él y poniendo un festín en la superficie. Oye, Kankuro. Tú también estás invitado. Aquí hay más de lo que ella y yo podemos comer. Le pediría a Gaara que se sentara a la mesa, pero sé que moriría antes de poder dejarla de nuevo. Así que creo que si él quiere comer, tendrá que esperar hasta que pueda escabullirme hacia el bosque como un conejo asustado. No tengo ganas de morir aplastado hoy. Una vez, una consulta con Gaara demostró que no le importaba que los hermanos Sand se fueran de su lado, sonriendo, para unirse a Naruto en la comida. Gracias, Kankuro tomó una rebanada de asado y se la metió en la boca, masticando por un momento antes de agregar papas y salsa, vegetales y jugó a su paladar. Nadie más se habría dado cuenta de la leve señal que le dio a Temari, quien solo entonces eligió sentarse, pero Naruto había imaginado que el titiritero enviaría su juguete primero. No sabía que podía analizar la comida en busca de veneno. Evidentemente podría. Pero, extraños en un pueblo extraño y todo eso, supuso que no podía culparlos por estar preparados. Por curiosidad, miró para ver si podía decir cuándo el verdadero Kankuro cambiaría por su muñeco. La comida era excelente, y Temari no lo ocultaba mientras se unía a los genin de Konoha para investigar. En el campo de juego, comenzaba a desarrollarse un drama. ¿Quién es tu hermano? Lo mataré por ti. Dijo Gaara en voz baja mientras miraba a su presa más reciente. Solo yo puedo matar a mi hermano. Sasuke gruñó. Solo un Uchiha puede matar a un Uchiha. Ve, Sasuke. Sakura apretó el puño. Entonces, ¿qué tipo de artesanos tienen ustedes en Sand? Sé que no pueden cultivar allí, así que importan la mayor parte de su comida, así que supongo que tienen algo para exportar. Naruto conversó razonablemente, después de servirse un poco de jugo. Acero, sobre todo, Kankuro mordió con la boca llena de panecillos. Tenemos toneladas de cosas cerca de la superficie, solo cubiertas por arena, metales de todo tipo en realidad. Nuestras armas son lo suficientemente buenas, la mayoría de ustedes en Konoha las usan. ¿En serio? No lo sabía. ¿De dónde sacas el carbono? Sé que el hierro sale del suelo, pero, SHH. Temari los hizo callar. Respeta un poco a tu compañero de equipo. Después de todo, esas son sus últimas palabras. Una vena estaba bombeando en la cabeza de Sasuke por no ser el centro del drama. Eligió ignorar el espectáculo secundario por ahora y concentrarse en el oponente real, y la gloria que obtendría al derrotarlo. Entonces Naruto tuvo que quitarse incluso eso ahuecando sus manos y gritando, su hermano es Itachi Uchiha. Ahora adelante, o estás planeando aburrirlo hasta la muerte. Los puños de Sasuke estaban temblando y casi rompió su competencia de miradas con Gaara para acercarse y golpear a su compañero de equipo. Sakura no estaba tan contenida. Mucho está en las cenizas que obtenemos como subproducto de la operación de nuestras forjas. Tenemos minas de carbón, de lo contrario estaríamos atascados importando madera y los precios nos romperían. Kankuro continuó, como si no lo hubieran interrumpido, haciendo que su títere inmovilizara a Sakura, ahogando sus gritos mientras ella gritaba por la indignación de todo. En realidad, ya es bastante difícil. Me lo puedo imaginar, dijo Naruto con empatía. Y puedo decir lo impresionado que estoy de que a pesar de lo de cerca que te había observado, no había captado el cambio de posición entre maestro y títere. Gracias, objetó Kankuro. ¿Puedes pasar la mantequilla? Ciertamente. Oh, sí, había olvidado que los productos lácteos no se envían bien. No debes ver muchos de ellos en Sand. Más de lo que piensas, dijo el titiritero con un bocado de papa con mantequilla. Temari no pudo evitarlo y se echó a reír sin poder hacer nada al ver todo esto, esta conversación informal sobre el telón de fondo del asesinato de su hermano. El propio Gaara estaba encontrando esto como una experiencia única, razón por la cual no había apresurado las cosas más. Pero no tiene sentido esperar más. Le habló en voz baja a Sasuke, mataré a tu hermano, porque no podrás hacerlo. ¡No! Es mi destino. Debo derrotar a Itachi. Gritó Sasuke. No, Gaara no estuvo de acuerdo. Estás equivocado. No tienes destino. Ya estás muerto. Fue entonces cuando el Uchiha sintió por fin lo que estaba pasando.
En algún momento durante esta conversación, la arena se deslizó sobre sus dedos de los pies, subió por sus piernas y estaba entrando en sus pantalones cortos. En el mismo momento en que lo notó, el charco de arena alrededor de sus tobillos hizo una estocada y capturó la mitad inferior de su cuerpo. Luchó, pero ya estaba fuertemente atado, con las manos atrapadas a su lado mientras la arena lo levantaba en el aire. La voz de Gaara continuó suave. Tampoco revivirás a tu clan. La sangre brotó de Luchia atrapado cuando la arena de Gaara aplastó las bolas de Sasuke. ¿Sí? Naruto apretó el puño. Definitivamente me estoy asegurando de que esto vuelva a suceder. Incluso sus compañeros de mesa lo miraron extrañamente después de ese pronunciamiento. Momentos después, Sasuke también se había encontrado con su desaparición, su Sharingan inútil contra la arena de Gaara, ya que había sido atrapado antes de que se diera cuenta del peligro. Entonces, Naruto volvió cortésmente a su conversación. ¿Qué tipo de abanico es ese, Temari? ¿Es especial? ¿Dónde los haces? Más tarde, alejándose del extraño almuerzo, habiendo entregado su pergamino y dirigiéndose hacia las salidas mientras los hermanos de arena se dirigían a la torre, Sakura lo estaba mirando, negándose a hablar. Oh, dame un descanso, reprendió el chico. En realidad no traje mi juego de comedor hoy, admitió Naruto. Así que en cambio transformé algunos clones en réplicas de ellos. Si Sasuke hubiera ganado, habría sido fácil detener o causarles a los demás heridas paralizantes, ya que ya estaban, literalmente, en mis regazos en ese momento, estaría revelando mi trampa. Y notas del autor. Sí, Naruto se ha vuelto un poco extraño después de tantos reinicios. Nunca se rendiría, así que no esperes que se rompa y empiece a suicidarse, pero el estrés le hace cosas extrañas a la gente. Para aquellos que estén interesados, desde la reunión con Kurenai en el último capítulo hasta el ahora fue todo un día, sin reinicios. Capítulo 8. El examen de la marmota. Capítulo 8 por Leonard III. Al día siguiente, después del reinicio, caminando pasó al par de Chunin disfrazados en su camino hacia la prueba escrita como de costumbre, pero pensando en los eventos de la última vez, Naruto hizo una pausa y preguntó, señalando hacia la puerta. Está bien, sé que es una ilusión, y ustedes dos son Chunin. Entonces, ¿cómo lo hacen? El par de Chunin disfrazados resopló. ¿Qué? ¿La puerta? Se llama técnica del velo, y con ella puedes cubrir áreas pequeñas con una apariencia diferente. Entonces, ¿cómo lo haces? Presionó con el suficiente entusiasmo para que sus egos fueran acariciados. Uno de ellos se encogió de hombros. No es difícil, solo una técnica de rango D en su mayoría, solo toma una transformación estándar y la proyecta hacia afuera. Tiene que permanecer cerca o se cae a pedazos, y cuesta más chakra mantener activo. Pero puede ser útil para matones tontos y desorientados, como la mayoría de ustedes, los aspirantes. ¿Y los sellos de mano? Aquí, le mostró uno de ellos. Ahora salga del camino y no le dé pistas a nadie más. Tenemos un trabajo que hacer, eliminar a los no aptos. Y habiendo gustado el último conjunto de eventos que había puesto en marcha, Naruto decidió repetirlo por un tiempo. Eso significaba pasar la prueba y falsificar una nota para Ebisu para que pudiera conseguir el pergamino para que no le pareciera extraño a Tenten cuando lo despertara por la mañana después de dormir afuera en el bosque. Entrenarían juntos, y muy pronto él aprendió los conceptos básicos de todos sus trucos. Todo lo que le quedaba a partir de ese momento era refinarlos y practicarlos, pero al hacerlo llegó a ser un buen amigo para ella. Ella no lo recordaba más allá de ningún reinicio, obviamente, pero a medida que él aprendió a gustarle y a conocerla mejor, pudo aprender sus botones e impresionarla y construir una relación sorprendentemente buena en un tiempo bastante corto. Aunque obviamente no estaba en el mismo barco que él, Tenten era una chica muy solitaria y ansiosa por tener más amigos. A él le resultó fácil responder a eso, y pronto la buscó para algo más que entrenamiento. También hubo esas conversaciones, aprendiendo todo lo que pudo del equipo de Sand. Y el valor de entretenimiento de ver las bolas de Sasuke aplastadas una y otra vez de alguna manera nunca se volvió aburrido. Seguía volviéndose más divertido cada vez que lo veía. Incluso había asustado a Gaara una vez por lo duro que se había reído mientras Sasuke estaba castrado. Pero todo fue con fines de entrenamiento, en realidad. Tuvo que repetirlo todo de esa manera, porque, sí, no había otra forma de llevar a los hermanos Sand a la mesa, eso era todo. Información útil y todo. Fue solo un beneficio secundario que ver al insomne psicópata asustado por él fue un puntazo por sí solo.
Pero formar unos cientos de clones de sombras en una variante de harem que los tenía a todos vestidos como porristas, y hacer que todos celebraran en voz alta la victoria del demonio de arena saltando agitando pompones no era demasiado, ¿verdad? No, había habido momentos allí en los que realmente había molestado a Gaara. En cuanto al entrenamiento, las cosas iban muy bien allí, entre la ayuda de Tenten y el pergamino de Ebisu. Además, también tenía un proyecto personal importante en el que estaba encajando. Aprender a proyectar una técnica de transformación cuando lo que hizo no era una transformación estándar fue bastante trabajo. Probó el suyo como base y no funcionó, o al menos no fue posible dado el conocimiento que tenía. Afortunadamente, al menos nadie estaba dispuesto a evitar que aprendiera una técnica de nivel de la academia, por lo que podría ir a preguntarle a Iruka o buscarla él mismo para aprender la transformación básica, la verdadera esta vez, además de su propia versión. En aras de la simplicidad, decidió llamar a la versión de la academia la técnica del disfraz dentro de sí mismo, porque eso era todo lo que hacía, y su propio cambio de forma, ya que era igualmente descriptivo. Aprender la técnica del disfraz era fácil a estas alturas, al igual que perfeccionarla, ya que él ya conocía todos los entresijos y trucos para ello, habiéndolo hecho todo ya para su propia versión, mucho más difícil. Su mejor control de los chakras durante sus días en la academia también ayudó bastante. A partir de ahí, realmente no fue demasiado difícil dar un paso más y obtener una versión del velo. Conocer el funcionamiento interno del disfraz, como él, hizo que el resto pareciera fácil. Su experiencia con el clon de las sombras también lo ayudó bastante, y su dominio del clon básico también impulsó su conocimiento, ya que ese ya se ocupaba de una ilusión proyectada. Realmente lo encontró tan fácil que se sorprendió de que no fuera más difícil. Oh, todavía había muchos detalles por resolver, bordes borrosos y todas las cosas que Ebisu había nombrado, pero pudo hacer que algo funcionara rápidamente. Y eso le dio una esperanza significativa, ya que entre su disfraz y el nuevo velo tendría 3 ilusiones para mostrarle a Kurenai. Dominarlos no sería demasiado difícil después de todo lo que ya había hecho, y con 3 buenas y sólidas ilusiones para mostrarle en lugar de una, tendría una gran oportunidad de convencerla de que lo aceptara como estudiante, incluso si solo por 1 hora. 1 hora, que podría estar repitiendo infinitamente. No, sus posibilidades de adquirir una especialidad definitivamente estaban mejorando. Incluso si serían meses de trabajo por su cuenta para conseguirlos perfectos, ahora tenía una ruta a seguir en la que podía trabajar y que lo conducía a una esperanza definitiva de éxito. Habría sido suficiente por sí solo para mantenerlo interesado, pero también había entrenamiento junto a Tenten por las mañanas. Además, al mismo tiempo, estaba conociendo más a Temari y Kankuro en el otro extremo de ese mismo horario, teniendo extraños almuerzos con ellos mientras Gaara apretaba las bolas de Sasuke antes de aplastarlo hasta la muerte, y los hermanos Sand también estaban sorprendentemente buena gente, una vez que llegaste a conocerlos. Perversamente, estaban casi tan solos como Naruto, y por casi exactamente las mismas razones. Sobre esa base sorprendente, se encontró construyendo algo de la misma extraña amistad que tenía con Tenten con ellos. Naruto aprendió a amar el sentido del humor de Kankuro, y encontró que coquetear con Temari era tan divertido que una vez se retrasó y retrasó en la mesa hasta antes de darse cuenta, Gaara estaba sentado allí con ellos. Estar al alcance de la mano de la persona más mortífera fuera de Orochimaru que había conocido hasta ahora era algo espantosamente aterrador y, sin embargo, extrañamente normal después de todo lo que había sucedido. Realmente, era exactamente como si estuviera jugando en una película en lugar de sentir que estaba allí de verdad. Y, para él, era como que, pasara lo que pasara, al día siguiente, todos los jugadores volverían a sus posiciones iniciales, listos para otra toma. Además, obtuvo una buena cantidad de información valiosa de los hermanos de arena. Que estaban, sin duda, divertidos por su actitud hacia la muerte de su compañero de equipo. Así que bien podría divertirse con él cuando pudiera. Aunque fue espeluznante cuando Gaara le susurró a través de la mesa, ¿estás aquí para validar mi existencia? Entonces el rubio de Konoha encontró una nueva profundidad de valentía que no había sospechado en sí mismo y se inclinó sobre la mesa, ofreciéndole la mano al pelirrojo. Cuando el pequeño psicópata no parecía saber qué hacer con él, el genin de Konoha también le ofreció una sonrisa. Toma mi mano. Extrañamente, Gaara lo hizo, poniendo el suyo en el agarre ofrecido. El contenedor demoníaco de Sand no tenía miedo, ya que sabía que casi nada podría lastimarlo. El escudo de arena que lo protegía era automático, e incluso si no lo era, tenía puesta su armadura de arena.
No, este apretón de manos era similar a un ratón pidiendo a una serpiente que se abriera de par en par. Le dio todas las ventajas a Gaara sin peligro para él. Naruto apretó su mano alrededor del otro y sonrió, diciendo: Gaara, no necesito morir para validar tu existencia. Puedo hacerlo como tu amigo, en cambio, y te reconozco. Eres importante para mí. Importante, y puede hacer del mundo un lugar mejor para todos si así lo desea. Gaara continuó mirándolo durante mucho tiempo, antes de soltar su mano y no matarlo. Sus hermanos se quedaron boquiabiertos, por decirlo menos. Kankuro dejó caer un tenedor ya que estaba tan aturdido que se olvidó de agarrarlo. Gaara no dejó que Naruto se fuera de su lado durante el resto de ese reinicio. El siguiente paso, pensó Naruto, era encontrar alguna forma de hacerlo antes de que Gaara matara a Sasuke. Si pudiera hacer eso, entonces podrían avanzar a través de la prueba y posiblemente podría descubrir algo sobre cómo salir de este bucle. Por supuesto, eso se hizo más difícil porque Sasuke peleó con Gaara e interrumpió sus planes de hacerse amigo de él antes de que alguien muriera. Y Naruto estaba tan preocupado por sus pensamientos de cómo discutir las cosas con Gaara antes de que Sasuke muriera que se olvidó de la próxima vez de pasarle su advertencia sobre la prueba a Tenten, lo que significaba que la noticia no se difundió, y Sasuke no la escuchó. Naruto trató de decírselo directamente, solo para que nadie le creyera. Entonces, ahí estaban, siendo atacados por Orochimaru como de costumbre cuando se volvió demasiado difícil de manejar, llegando como una interrupción a todos sus otros planes, como lo había hecho. Oh, me rindo. Solo muerde al bastardo y termina con esto. Estoy cansado de esto. Naruto se cruzó de brazos, se sentó e hizo un puchero. Kukukuku. Orochimaru se rió, antes de decidir, gracias, creo que lo haré. Pero no estás en lo más mínimo preocupado porque yo mate a tu equipo. Fe. ¿Por qué debería estarlo? Naruto comenzó a hurgarse la nariz. Todos son inútiles. Mire a la pequeña Miss Trembling allí. Por lo que puedo recordar, nunca golpeó a nadie con ira excepto a mí, y lo hace por mí tratando de ser amable con ella. Todo lo que hace en una lucha es quedarse allí y temblar, esperando a que su héroe venga a hacerlo todo mejor, luego ella está orgullosa y presumiendo como si ella misma lo hubiera ganado todo. La mandíbula de Sakura se abrió y miró a Naruto, demasiado sorprendida para temblar más. Conmocionada y un poco asustada, la lealtad de Naruto había sido lo único con lo que siempre podía contar en su vida, y ahora él la estaba entregando para morir. De repente se sintió muy pequeña y vulnerable. ¿Y ese desperdicio inútil de carne que estás enfrentando? Naruto sacó su dedo y lo limpió en la rama. Es tan patético como vienen. Cada hora de cada día desde que lo conocí ha pasado sintiendo lástima por sí mismo, y por supuesto, todas las chicas de nuestra edad son lo suficientemente estúpidas como para pensar que eso es lindo. Todos le dan todo lo que pide y lo tratan a él como una especie de héroe gracias a la familia en la que nació, pero nunca ha hecho nada por sí mismo. Tan pronto como se enfrenta a algo un poco difícil, se rinde, al igual que ahora cuando estaba tratando de entregar el pergamino a usted. Oh. Kukukuku, interesante. El Sannin serpiente volvió a mirar al chico que se había acercado a él para entregar el pergamino de su equipo. El genin rubio resopló. Es patético. Si no se le da algo gratis por ser un estúpido Uchiha, no lo quiere, y luego tiene que ir a tratar a todos los demás como basura porque puede, él es el Uchiha. Fe. Patético. Aquí estamos en una lucha por nuestras vidas, estás a punto de matarnos a todos, ¿y qué hace él? Está jugando a lo siento por sí mismo de nuevo. Diablos, es tan débil como su fan de allí. Pero ambos son tan estúpidos que me llaman de Atlast cuando siempre soy yo quien los está sacando de estas cosas. Pero cuando lo hago, ambos reclaman instantáneamente el crédito por sí mismos, como si fuera su comportamiento inútil, parados allí esperando a que alguien los rescate. Ellos, que de alguna manera salvó el día. Sin mí, habrían perdido todas las peleas en las que han estado, ambos estarían muertos hace mucho tiempo, tanto ellos como su maestro, pero tienen que tratarme como si mis calificaciones en la academia de alguna manera, misteriosamente, hicieran que salvar sus escuálidas, patéticas e inútiles vidas en cada pelea desde entonces no importara. Adelante, mátalos a ambos. Merecen morir. Sakura, que se había sorprendido de su miedo paralizante lo suficiente como para escuchar, se estremecía ante cada declaración. Luego miró a Sasuke con preguntas en sus ojos. ¿Se había estado engañando a sí misma todo el tiempo? No parecía posible, pero, de repente, Sasuke ya no parecía tan invencible.
El Uchiha, sin embargo, estaba enfurecido de que cualquiera se atreviera a hablar de él de esa manera. Estuvo cerca, pero eligió atacar a su enemigo en lugar de a Naruto, y cuando lanzó su ataque, realmente impresionó al monstruo de la invocación de serpientes. Así que el monstruo lo golpeó, lo mordió y se fue, dejándolos a todos con vida por primera vez en lo que pareció una eternidad. Naruto estaba tan aturdido que casi se cae de la rama en la que estaba sentado. Sakura estaba dividida entre mortificada, asustada y furiosa. Sasuke habría estado furioso, pero estaba demasiado ocupado en coma y casi muerto. Sakura no atacó a Naruto solo por dos razones. Lidiar con la persona que le gustaba era una prioridad más alta, y ahora le tenía miedo. Naruto seguía parpadeando. ¿Estaban vivos? De acuerdo, rápido, apúntate a la memoria lo que pasó para que pueda volver a hacerlo. Y más tarde, ese mismo reinicio, ambos estaban arrodillados sobre el cuerpo febril y tembloroso de Sasuke en una cueva poco profunda hecha por raíces de árboles cuando sucedió. Sakura se aclaró la garganta dolorosamente. Naruto, ¿crees que tal vez después de que salgamos de aquí, podrías sacarme? Después de todo, había sido un completo caballero con Hinata. La cita para almorzar que habían tenido juntos había sido muy linda. Seguramente no podría ser tan malo. Las razones de Sakura eran complicadas y ella misma no las entendía completamente. Sin embargo, de repente, el miedo de perder el apoyo de Naruto la aterrorizó, y había comenzado a darse cuenta de que eso la lastimaría, que nadie más había sido tan amable con ella y que lo había estado alejando. Así que había actuado para hacer todo lo posible para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. El niño suspiró, desviando la mirada para mirar hacia el resto del bosque. Sakura, te invité a salir una vez al día, en promedio, durante 6 años. Son 2190 solicitudes para una cita, y cada vez que me rechazaste fue peor que la anterior. Lo siento, pero estoy no interesado. Oh. Sakura estaba devastada. Se había escapado de ella. No sabía cómo ni cuándo había sucedido, pero lo había perdido. Su intento de traerlo de vuelta había llegado demasiado tarde, y había pasado por alto todas las señales de peligro de su separación inminente. Sintió vergüenza al darse cuenta de que había sido demasiado tarde para retenerlo antes de siquiera pensar en intentarlo. ¿Qué había hecho ella? Había sido tan terrible. Excepto, bueno, tal vez lo había hecho. Mirando hacia atrás, no podía recordar la última vez que había dicho o hecho algo bueno por el chico rubio. Ella no había querido animarlo, pero, de repente se dio cuenta de que él se había convertido en su base. Él había sido su única constante, una fuente interminable de afecto que la sostenía sin importar cuánto la deprimiera la vida. Su as en la manga contra Ino, y algo para animarla cada vez que Sasuke la rechazaba, y ahora ella realmente lo había perdido. No podía expresar con palabras lo mucho que eso dolía, o lo aterrador que era encontrarse libre de ese apoyo, para encontrarse repentinamente a la deriva en el mundo, teniendo que enfrentar todas las pequeñas heridas y los rechazos de Sasuke por su cuenta. Con un mordisco en su corazón se dio cuenta de que Naruto ni siquiera la había estado llamando Sakura-chan. Siempre la había molestado antes, pero ahora, lo extrañaba. Ninguno llamó la atención sobre el hecho de que ella comenzó a llorar detrás de él. Pasó una hora o más antes de que se ahogara, tímidamente. ¿Naruto? ¿Sí? No se volvió para mirarla. Pasó un momento temblando por su frialdad. Tú, sabes tanto que nunca esperé. ¿Conoces algún poder curativo especial? Creo que a Sasuke realmente le vendría bien un poco de ayuda en este momento. El chico rubio suspiró suavemente. No, Sakura, no lo hago. Oh, respondió ella con la misma suavidad, su voz teñida de preocupación en nombre de su camarada caído y su difícil situación. Interiormente, Naruto estaba pensando. El hecho de que no sepa ninguno en este momento, no significa que no lo haré. Sakura tiene razón. Curar mis propias heridas muy rápido no es una excusa para no tener habilidades médicas, porque las personas que me rodean pueden lesionarse. He sido descuidado, no los he estudiado antes. Bueno, no volverá a suceder. Antes de que volvamos a este lugar, seré médico. Tal vez incluso lo suficientemente bueno como para salvar a Sakura de ahogarse con su sangre si eso vuelve a suceder. Sakura estaba tan envuelta en su propia miseria que no cuidó tan bien a Sasuke como podría haberlo hecho, y él murió, el sello maldito había superado su frágil vitalidad sin ese pequeño borde extra.
El amor tiene un poder curativo en sí mismo, completamente aparte de las habilidades ninja, y el enfoque que Sakura le había dado una vez a Sasuke le había transferido algunas de sus energías durante esas horas críticas mientras el sello giraba su propio chakra contra sí mismo. No importa cuán débil o poderosa sea, una persona siempre se enfrenta a sí misma por igual, y el cuerpo pagó el precio de esta batalla que inició el sello maldito, que generalmente termina en la muerte. Puede parecer una cosa pequeña, pero ese fue realmente el factor decisivo en quien vivió y murió al recibir el sello maldito. Aquellos que tenían a alguien a quien amar y cuidar de ellos vivían, ya que incluso un impulso tan pequeño era suficiente para inclinar la balanza, mientras que los que no morían. Orochimaru ignoraba esto él mismo, sin tener idea de por qué una persona vivía y otra murió, a pesar de décadas de experimentos. Las técnicas de curación, todas basadas en chakras, se volvieron más o menos de la misma manera que los suministros de chakra del propio paciente y fueron inútiles. El amor, al estar compuesto por una energía completamente diferente, marcó la diferencia de una manera que evitó el efecto del sello maldito. Sin embargo, con Sakura concentrada en su propia miseria y sufrimiento, no tenía la devoción total de sobra que había estado reforzando su constitución en ese último grado extra en su primera vez a través del bosque. Entonces, Sasuke murió y se reiniciaron. Y Naruto comenzó a sentirse muy frustrado. No le tomó muchas repeticiones descubrir que no fue su actuación lo que marcó la diferencia en si todos sobrevivieron o no a esa pelea con Orochimaru. Fue Sasuke. Naruto podía comprometer todo lo que tenía en esa pelea, o nada en absoluto, y no haría la menor diferencia. Lo único que importaba era poner a Sasuke lo suficientemente excitado como para ir a por todas contra la serpiente Sannin. Si Sasuke impresionaba a Orochimaru, entonces el ninja desaparecido no mataría a ninguno de ellos para permitir que Sasuke continuara en los exámenes de Chunin. Sasuke, como todos, necesitaba un equipo de 3 hombres para progresar, y por lo que Naruto podía decir, el extraño tipo serpiente quería eso por alguna razón. Un poco de prueba y error demostró que Naruto ni siquiera tenía que ser sellado durante esas peleas. Sucedía si hacía todo lo posible y obligaba al fenómeno a lidiar con él, pero no tenía que hacer eso, no tenía que hacer nada en absoluto. Todo fue Sasuke. La vida apestaba a veces. Y de ahí. Kabuto. Espera. El genin nombrado y su equipo se dieron la vuelta para enfrentar al niño Uzumaki, que llegó corriendo para atraparlos, entre la multitud que se iba después de la prueba escrita. Oye, gritó el chico una vez que se acercó. Kabuto, necesito ser un ninja médico. ¿Sabes cómo debería empezar? ¿Tú? ¿Ser un médico ninja? Me temo que eso no es realmente posible, Naruto. Necesitarías un perfecto control de los chakras, entre otras cosas. Kabuto se rió, pero no con verdadera malicia. No estaba a punto de ser disuadido, continuó Naruto. ¿Qué hay de la técnica de regeneración que haces de la que escuché? ¿Cómo lo haces? Aún riendo, el de cabello plateado negó con la cabeza. ¿Sabes? Si sintiera que hay alguna posibilidad de que puedas usarlo, nunca te lo diría. Pero solo para mostrarte lo imposible que sería, déjame mostrarte cómo funciona. Entonces puedes probarlo usted mismo, y vea qué tan lejos está de hacer esto, y tal vez elija una especialidad más razonable para sus talentos. Y de ahí. Kabuto. Espera. El genin nombrado y su equipo se dieron la vuelta para enfrentar al niño Uzumaki, que llegó corriendo para atraparlos, entre la multitud que se iba después de la prueba escrita. Oye, gritó el chico una vez que se acercó. Kabuto, tu padre es el jefe del equipo médico de Konoha, ¿no es así? Me preguntaba si podrías presentarme. Esperaba recoger algunas cosas básicas para hacer en caso de emergencia. Mi equipo no tiene un médico en eso y esa señora que nos va a hacer la próxima prueba me asusta. He oído hablar de su reputación. Kabuto sonrió. No hay problema, Naruto. ¿Por qué no te muestro algunos yo mismo? Tenemos tiempo antes de prepararnos para la siguiente etapa del examen. Y de ahí. Kabuto. Espera. Gritó el chico una vez que se acercó. Tu padre es el jefe del equipo médico de Konoha, ¿no? Me preguntaba si podrías presentarme. Esperaba algunos consejos y sugerencias. Sé un poco, pero mi equipo no tiene un médico real en eso y esa señora que nos va a hacer la próxima prueba me asusta. He oído hablar de su reputación. Kabuto sonrió. No hay problema, Naruto. ¿Por qué no te muestro algunos yo mismo? Tenemos tiempo antes de prepararnos para la siguiente etapa del examen. Y oye, Kabuto.
He estado leyendo algunos libros sobre cómo ser un ninja médico, pero todavía no me siento preparado para un desafío real, y he escuchado algunos rumores sobre la próxima etapa de nuestra prueba de mañana. Me preocupa que no pueda hacer lo suficiente por mi equipo si alguien se lesiona. Entonces, ¿crees que podrías indicarme algunos recursos? Kabuto sonrió. Yo mismo podría ayudarte. Y oye, Kabuto. He estado escuchando rumores sobre la próxima etapa de esta prueba, y debo decir que estoy preocupado. Soy el único médico que tiene mi equipo, pero solo estoy entrenado a medias. Y mis técnicas médicas apestan. Me preguntaba si conocías a alguien que pudiera ayudarme. Kabuto se enderezó las gafas. Eso es muy sorprendente, Naruto. No había escuchado que tuvieras ninguna experiencia médica. Pero estaré encantado de ayudarte. Hay una oficina libre en el hospital que generalmente está vacía a esta hora del día. Podemos usar los gráficos y las herramientas. Y realmente necesitas un perfecto control de los chakras para ser un buen candidato para aprender esta técnica, le dijo Kabuto. Sí, lo sé, pero la chica de nuestro equipo no está interesada en esas cosas, y yo fui elegida. Entonces, ¿cómo haces la técnica? Bueno, sería más fácil si tuvieras más conocimientos de anatomía. Y oye, Kabuto. ¿Sabes dónde los Anbu tienen sus clases de anatomía? Ya sabes, en las que estudian los nervios y los puntos de presión para derribar objetivos. Kakashi nos contó cómo entrenan a los cazadores ninjas para hacer eso. Sí, por supuesto que lo sé. Después de todo, obtienen la mayoría de sus suministros del hospital. Pero, ¿por qué estarías interesado en esas cosas? Oh, hubo una chica que hizo esto en nuestra última misión para inducir la muerte falsa en un objetivo que quería capturar. Nuestro maestro quiere que busquemos esos puntos para que podamos reconocerlos la próxima vez. Personalmente, creo que solo lo está haciendo para librarse de enseñarnos algo él mismo. Y bueno, Naruto, realmente no tengo tiempo para enseñarte nada más. Mi equipo y yo tenemos que prepararnos para el examen de mañana. Pero si aún quieres aprender más, ¿qué tal si te presento a mi padre? Al menos podría prestarte algunos libros. Tiene una biblioteca extensa. ¿Y ahora qué? ¿Cómo puedo llegar a ser un mejor médico ninja? No sé si te llamaría médico ninja, Naruto. Tus técnicas de curación son torpes e impredecibles, francamente no sé cómo las hiciste funcionar dado que tu control de chakra no es la mitad de lo que debería ser incluso para aprenderlos. Sé que ciertamente nunca querría ser tu paciente. Sin embargo, tienes todo el conocimiento de los libros que pedimos incluso a nuestros mejores sanadores shinobi. De hecho, sabes todo lo que necesitan, estoy impresionado. Lo único que te falta es el control de los chakras y la experiencia. Pero si vas tras lo último, será mejor que practiques con ninjas perdidos, porque no quiero que nadie de Konoha esté sujeto a tus torpes intentos. Kabuto se rió, pero no con verdadera malicia. No estaba a punto de ser disuadido, continuó Naruto. ¿Qué hay de la técnica de regeneración de la que me hablaste? ¿Cómo lo haces? Aún riendo, el de cabello plateado negó con la cabeza. ¿Sabes? Algunos secretos se guardan mejor en familias, Naruto. Mi padre me mostró ese, y prefiero no dárselo a nadie más. Y ahí. Kabuto. Espera. El genin nombrado y su equipo se dieron la vuelta para enfrentar al niño Uzumaki, que llegó corriendo para atraparlos, entre la multitud que se iba después de la prueba escrita. Oye, gritó el chico una vez que se acercó. Kabuto, necesito ser un ninja médico. ¿Sabes cómo debería empezar? ¿Tú? ¿Ser un médico ninja? Me temo que eso no es realmente posible, Naruto. Necesitarías un perfecto control de los chakras, entre otras cosas. Kabuto se rió, pero no con verdadera malicia. No estaba a punto de ser disuadido, continuó Naruto. ¿Qué hay de la técnica de regeneración que haces de la que escuché? ¿Cómo lo haces? Aún riendo, el de cabello plateado negó con la cabeza. ¿Sabes? Si sintiera que hay alguna posibilidad de que puedas usarlo, nunca te lo diría. Pero solo para mostrarte lo imposible que sería, déjame mostrarte cómo funciona. Entonces puedes probarlo usted mismo, y vea qué tan lejos está de hacer esto, y tal vez elija una especialidad más razonable para sus talentos. Naruto sonrió. Y notas del autor. No, Naruto no es un médico increíble. Realmente no tiene el control de chakra para eso. Sin embargo, tiene el conocimiento de cómo ser uno y sabe que el control de los chakras puede cambiar. Él ya ha mejorado el suyo y planea mejorarlo más. Entonces, en algún momento futuro cuando tenga ese control, planea ser un muy buen médico, al menos tan bueno como se supone que es Kabuto.
No es tan bueno como Kabuto en realidad, porque el traidor oculta gran parte de su habilidad y obtuvo algo de su habilidad realizando experimentos tanto ilegales como inhumanos. Pero Naruto obtuvo todo el conocimiento académico que pudo obtener hacia el final de ser un médico muy talentoso tan pronto como tuvo el control sobre ello. ¿Por qué hizo todo el esfuerzo para aprender el conocimiento antes de poder realizar las habilidades? Bueno, porque el conocimiento tiende a crecer. Si lo hubiera aprendido todo más tarde, solo sabría lo que había aprendido. Pero al aprenderlo temprano, tiene la oportunidad de notar cosas que pueden expandir ese conocimiento, de modo que cuando sea capaz de usarlo, podría tener más. Y también existe la posibilidad de que surja algo donde el vasto aprendizaje del libro y un poco de habilidad eficaz que tiene puedan hacer algo bueno. Siempre es mejor tener un poco de talento que no tener ninguno.